¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mastermind Bolivia Podcast. ¿Están listos para una dosis de conocimiento y experiencia? Recordarles siempre que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, y seguir nuestro podcast a través de Spotify o la plataforma de YouTube. Bien, ¿listos? Vamos a arrancar. Bienvenido, Samuel. Hoy día tenemos como invitado a Samuel Chivarrea. Samuel es un empresario peruano, tiene muchísima experiencia en todo el mundo del emprendimiento. De verdad que es una persona que la destaco muchísimo por su actitud positiva. Él tiene en su negocio trabajando con un equipo, de hecho manejando, liderando un equipo de más de 300 personas. Bien, en el sur del Perú y en algunas otras ciudades, incluso en otros países fuera del Perú. Así que démosle la bienvenida a Samuel. Bienvenido, Samuel, ¿cómo estás? Gracias, Bruno. Gracias. Saludarles a todos los que están en esta sala y los que van a ver seguramente este espacio donde vamos a compartir un poquito de todo este camino de emprendimiento, ¿no? Definitivamente hoy dedicándome a un modelo de negocio por los últimos 10 años, pero sin embargo, como emprendedor, muchísimos años, desde los 23 años, estamos hablando ahorita ya como 15 años, 16 años aproximadamente. Yo siempre siempre digo algo, ¿no? De que no tengo todas las respuestas, pero sí son bastantes años de recorrido y feliz por estar aquí. Así que, amigos, para lo que quieran, hoy vamos a entregar lo mejor como siempre, la experiencia, algunos consejos que seguramente va a ser positivo para los que están viendo y para los que van a escuchar estas grabaciones. Y felicitarles a ustedes, chicos, por hacer estos espacios, estas ventanas, que es lo que hoy en día se necesita en el mundo. Yo estoy convencido de que el mundo necesita de personas que quieran salir adelante, personas que quieran emprender, personas que quieran hacerse cargo no solo de su vida, ¿no? También intentar ayudar a otras personas, que es básicamente parte de nuestro propósito de vida. Yo siempre digo que yo no vine a este mundo solo a lograr cosas, sino lo más importante, siento que he venido a este mundo a sumar y agregar valor en la vida de otras personas. Así que cualquier espacio como esta, definitivamente son positivas. Así que, amigos, ustedes Buenazo, dirán. buenazo, Samuel. De verdad que te conozco personalmente, somos grandes amigos. Y a mí me gustaría que nos compartas un poco desde dónde consideras tú que parte tu mentalidad de emprendedor, desde qué momento de tu vida. Buenazo. Yo creo que hubieron muchas etapas, como todos tenemos, que nos llevan a dos caminos, ¿no? Una es preguntarte por qué me pasan todas las cosas que a mí me pasan. Y normalmente esa pregunta que uno se hace lleva al lado de víctima, ¿no? De que siempre encuentras responsables de lo que te pasa, de lo que sucede, de las cosas que no tienes, de las cosas que te faltan. Entonces es un camino. El otro camino es, ¿para qué me pasan las cosas que me está pasando? Y lo más importante ahí, ¿no? ¿Qué puedo yo hacer al respecto, ¿no? ¿Qué puedo yo hacer ante estas situaciones que están pasando en mi vida? Entonces es ahí donde inicia esta mentalidad y el camino de emprendimiento para mí. Y recuerdo que esa forma de pensar pude adoptar en enero del año 2004, cuando yo tenía 23 años, ¿no? Aquel día donde me di cuenta, me recuerdo que era un enero, ¿no? Era un enero, bueno, acababa de pasar año nuevo, y ese de alguna manera cierta evaluación de mi vida. Yo casualmente había nacido y crecido fuera de la ciudad, muy lejos de la ciudad, en el campo, y hasta los 18 años. Entonces, cuando yo me fui del campo hacia la ciudad, yo no me fui a emprender, yo no fui a ser empresario, o sea, yo no fui con sueños de querer ayudar ni siquiera a otras personas, ¿no? Yo fui del campo a la ciudad a encontrar un trabajo, porque yo en ese entonces, como muchos que salían de esas comunidades a otras ciudades, iban a buscar chamba, iban a buscar trabajo. Entonces, yo también fui a buscar trabajo, ¿no? Fui a buscar chamba creyendo
que con eso yo resolvería mi vida, creyendo que con eso yo viviría las cosas que me gustarían vivir, ¿no? Y pasó muchísimos años, ¿no? Eso fue a los 18 años, 19, 20, 21, 22. Son 4 años y tantos que había trabajado como empleado, ¿no? Para otras personas. Y en el último año definitivamente no me sentí valorado. Y estamos hablando efectivamente del enero del año 2004, cuando yo estaba trabajando en una ciudad y ya estaba lejos, un año lejos de mi familia, de mis hermanos en ese entonces. Y yo me recuerdo que a mi jefe, a mi empleador, pedí permiso un mes para poder ir a visitar a mis hermanos, que los extrañaba, que en ese entonces no usaba las redes sociales, no tenía WhatsApp absolutamente. Nos comunicábamos una vez cada 3 meses aproximadamente por algún teléfono público. Entonces, siempre recuerdo cuando mi jefe, mi empleador me dice, bueno, si quieres, puedes viajar, no hay ningún problema, pero no es necesario que vuelvas. O sea, cuando tú dejas, ¿no? Tu lugar, habrá alguien que va a ocupar tu lugar. Fácil, ¿cierto? Del lado empresarial, bueno, resolvió de esa manera, pero a mí no me gustó definitivamente eso. Yo siempre recuerdo, me dolió mucho y ese día me di cuenta de 2 cosas fundamentales. Número 1, yo era el mejor trabajador, yo siempre me he considerado así, responsable, chamba y todo lo demás. No me sentí valorado, no me sentí valorado para nada. Y lo segundo que me di cuenta es que yo no tenía control de mis decisiones, de lo que podía hacer, de lo que podía pasar con mi futuro. Entonces, eso es lo que yo me di cuenta. Y yo me recuerdo que incluso yo me puse a llorar, ¿no? Porque no solo es que yo no podía ir a ver a mis hermanos, sino que también no había ahorrado nada. O sea, todo lo que yo ganaba solo alcanzaba para sobrevivir. Y yo siempre recuerdo, ¿saben cuánto tenía de ahorro? Yo recuerdo que tenía de ahorro 5 soles equivalente más o menos a 1.50 dólares, ¿no? Ni siquiera $2. Ese es todo el ahorro que tenía. Y fue duro para mí, pero yo creo que fue lo mejor que me ha podido pasar, porque después de haber llorado ese día, es que yo me puse a analizar y dije, a ver, ¿qué puedo yo hacer a partir de hoy en adelante? Ahí es donde yo dije, había algo positivo en el último trabajo que había tenido, es que yo trabajaba en una empresa de ventas. ¿Qué significa? Yo sabía vender. Y acá hay un ejemplo, ¿no? Un mensaje muy importante. Alguien que aprende a vender difícilmente se va a morir de hambre, tal cual. Ese día yo dije, ya, suficiente, no quiero trabajar nunca más para nadie, yo voy a emprender. No me recuerdo que no me interesó si tenía capital o no tenía capital, simplemente en mi mente y mi corazón dije, yo voy a ser emprendedor de acá para adelante. Así que ese día, a partir del día siguiente, lo primero que hice es renunciar al trabajo. Lo segundo es empezar el camino de emprendimiento. ¿Con cuánto? Bueno, ya saben que no tenía capital, así que busqué un socio, y encontré en ese socio un capital de $3 aproximadamente. Con eso iniciamos nuestra etapa de emprendimiento. Ahí nace este camino y la mentalidad del emprendedor. En otras palabras, y un momento de necesidad y un momento de hambre. Por eso yo siempre digo que el hambre no te tiene que llevar a ese valle de lágrimas donde te sientes incómodo y víctima de todo lo que pasa. Lo contrario, el hambre tiene que generar más hambre para que tomes una responsabilidad de tu vida, ¿no? Entonces, fue así, Bruno, es así como inicia mi camino de emprendimiento. Samuel, la verdad que qué inspiración transmitís, creo que al menos para nosotros y seguramente para la gente que te está escuchando, la verdad que Bruno nos pasó unos videos tuyos y tenés una historia de vida del sí puedo, pero desde el momento creo que 0, y eso está buenísimo que lo puedas compartir. O sea, que el que quiera saber más de tu historia y de vos, que busquen los videos en YouTube que hemos visto.
hay dos cosas que me gustaría preguntarte a raíz de esto. En uno de esos videos hablas mucho sobre la pobreza mental. ¿Qué es eso para vos? Y, y voy a rescatar una frase que acabas de mencionar, que decís, el hambre a mí me genera más hambre. Em, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto? O sea, ¿de dónde surge ese pensamiento en realidad? Buenazo, buenazo. Gracias, Mauricio, por la pregunta. Bueno, siempre algo tiene que suceder para que se te ocurra una idea o encuentres una salida, ¿no? ¿De dónde nace? O sea, claro, hoy en día hablo con palabras claras, como lo que acabas de mencionar, y siempre digo, antes de generar riqueza material o riqueza económica, tienes que aprender a generar riqueza mental. Entonces, antes de salir de pobreza económica, uno tiene que salir de pobreza mental. ¿Cómo es que descubro? ¿En qué momento? ¿Quién me dijo? ¿No? El tema es que cuando yo llego del campo a la ciudad, yo no sabía hablar español y por ende yo viví el famoso bullying. No todo el mundo se burlaba de mí porque hablaba rarísimo, no hablaba español, entonces no había o sea, no tenía amigos. Ya Perdón que tenía... te corte, Samuel, ¿Ah? para conocerte más todavía, ¿cuál es tu lengua materna o tu primer lengua? Disculpa. Quechua, quechua. Quechua cusqueño. Quechua cusqueño, el original definitivamente. En otra palabra, idioma de los incas, ¿no? Ya, entonces, entonces el tema lo que les decía, ¿no? De que cuando yo llego del campo a la ciudad no sabía hablar español y todo el mundo se burlaba de mí, se reían de mí. Por eso yo siempre digo, a los 20 años, yo era un joven muy tímido, recontra tímido, y a los 20 años yo estaba acabando mi educación secundaria y estudiaba de noche, en nocturna, ¿no? Acá en Perú. Y sucede de que eso me dolía mucho a mí, ¿no? Por eso muchas veces digo, a los 20 años yo estaba condenado a ser soltero, porque nadie me daba importancia, ¿no? El tema, el tema fue, yo hablo con una profesora y le cuento mi situación a mi profesora y yo encuentro en ella el mejor consejo de mi vida. Me dijo tal cual, hijo, ¿quieres ser diferente? Empieza a leer. Fue todo lo que me dijo. Mi profesora era casi la mitad mío, porque yo mido 1,90. No, mentira. Mido 1,60 y mi profesora era bastante bajita, pero hizo algo muy bueno conmigo, ¿no? Fue todo lo que me dijo y me la tomé en serio esa palabra de que lee. A partir de ahí yo empiezo a buscar libros para empezar a leer. Entonces yo leía bastante. Eso fue a los 20 años. Ya a los 23 años ya había recorrido 3 años haciendo de todo, trabajando de todo, y casualmente les menciono esta ciudad que se llama Pucallpa, donde inicia mi etapa de emprendimiento y trabajaba muy bien, trabajaba bastante y no ganaba lo suficiente, ¿no? Entonces yo recuerdo que en esas zonas, todo el año 2003, yo solo podía comer en comedores populares. Nunca pude comprar un menú, un almuerzo que costaba en ese entonces promedio $2. Yo siempre buscaba en esas ayudas del Estado, donde hay comedores populares y te cuestan 30 centavos de dólar, 40 centavos de dólar, ¿no? Entonces, y eso. Pero había algo que me di cuenta yo ese año, por eso al día siguiente, al año siguiente inicia mi etapa de emprendimiento. Yo siempre cuento hoy, a mí me podía faltar y puede que no tenía ni para comer, ni dónde dormir. Casualmente me tocó dormir también en los parques, recuerdo, pero sin embargo ya había adoptado algo, tener una buena actitud. O sea, me podías ver fregado económicamente, podía no tener nada en el bolsillo, pero siempre me veías con una buena actitud. Y en algún momento yo me di cuenta que había pasado conmigo, de ese chico, de ese joven de hace 2, 3 años que era recontra tímido, ahora era medio vacilón, ¿no? No tenía nada, pero siempre era una buena onda. Entonces yo me di cuenta es que nunca me faltaba un libro en la mano.
Y todos los libros que leía tenían que ver directamente con el desarrollo personal. Entonces, ahí es donde yo digo de que antes de salir, ¿no?, de la pobreza económica, hay que salir de la pobreza mental. Y yo recuerdo esas fechas, estaba mal económicamente, pero yo siempre decía esta palabra: un día esto va a terminar. Un día voy a salir adelante. O sea, ya no me quejaba. En mi mente había una esperanza de que estas cosas van a cambiar y van a terminar. ¿Y saben por qué va a cambiar? Porque yo estaba ahí. O sea, de la única manera de que las cosas cambien es que tú tomes una decisión determinada. Y esto tiene que ver directamente qué es lo que metes al cerebro. Y por último, algo que a lo largo de esos años me ayudó mucho es que también siempre empecé a juntarme con personas mayores, ¿no? O sea, no me juntaba con personas de mi edad, ¿no? Y que estaban pensando en otras cosas. Yo estaba con hambre de aprender, salir, ¿qué más? Yo era uno, ¿no? Y recuerdo, era ese alguien que compraba libros pequeños de desarrollo personal y regalaba a muchas personas. Estas cosas nadie sabe. Regalaba y casualmente, hace 3 años, una joven me escribe, bueno, ya no es tan joven, hoy en día tiene cerca de 30 años, que había tenido hijo, todos los demás, me escribe por las redes sociales, después de muchos años, me escribe y me dice: Samuel, un día tú me regalaste un libro y ese libro me ayudó mucho y hoy en día mi vida es diferente. A mí me caló muchísimo y me recordé que ese libro yo lo regalé en un plaza de armas, un pequeño negocio de golosinas, de dulces. Había una señora y tenía una hijita que tenía 12 años. Entonces a esa niña yo le regalé un libro. Y pues hasta hoy lo tiene guardado, pues imagínate que le había servido muchísimo, ¿no? Entonces, cosas así sucedieron. Ahí, o sea, de ahí nace de que uno tiene que primero salir de la pobreza mental para generar riqueza económica de todo lo que uno quiere. Qué impresionante anécdota, Samuel. Qué gustazo realmente conversar contigo. Y yo creo que ese ánimo que tú tienes, esas características que realmente han definido tu trayectoria en tu vida, ha logrado cambiar muchas vidas. Y por lo visto, esa joven que era en ese momento, hoy en día lo reconoce. Increíble, increíble, Samuel. Y me gusta mucho tu entusiasmo de compartir tus experiencias. ¿Cómo llegaste al punto de superar todas esas dificultades y ahora sonreír y contarlas hasta casi con gracia? ¿Cómo se siente? ¿Qué sientes vos hoy en día? Buena, gracias por la pregunta, Fabio. Eh, yo creo que no fue una decisión, no fue un acto, sino fue una práctica constante y siempre preguntarme en cada momento, en cualquier circunstancia difícil que sucede, la pregunta que te haces: ¿qué puedo yo hacer al respecto para resolver? Recuerdo que en los años 2004, 2005, a la vez yo era una persona muy perfeccionista, ¿no? Que seguramente conocen ese tipo de personas que siempre esperan que todo les vaya muy bien, que todo les salga muy bien, y cuando no les sale nada bien, se desesperan, o cuando alguien no le trata como uno quiere, ¿no? Y le confrontan, entonces uno siempre vive con una expectativa por encima de todo, ¿no? Entonces, algo que, bueno, yo fui una de esas personas en algún momento, pero yo creo que han sido los peores años de mi vida porque eso no te hace disfrutar la vida, ¿no? La pregunta es que cómo yo salgo de eso, ¿no? Con la misma pregunta que me hice: ¿qué puedo yo hacer al respecto? Me doy cuenta de que nadie va a actuar como yo quiero, nadie va a hacer las cosas como yo quiero. Bueno, mi país o el gobierno no va a hacer las cosas como yo quiero, entonces está fuera de mi control. Y seguramente en algún momento de mi vida encontré en algún libro donde decía que lo único que puedes controlar son las cosas que dependen de ti. Ya, eso suena en palabra muy bonita. Acá me di cuenta, entonces solo puedo controlar las cosas que dependen de mí. Ahora, llévalo a la práctica. Ya, entonces es la parte más difícil. Pero sin embargo, como dice la palabra, llévalo a la práctica, no te dice que, ¡pum!, cambias de un momento a otro, sino es una práctica
constante y constante. Y muchas veces vuelves a cometer el mismo error, vuelves a caer y vuelves a caer una y otra vez. Y algo que a mí me ayudó mucho es que cada vez que volvía a caer en un error de algo, no me ponía a tratarme mal a mí, ¿no? No me ponía a victimizarme. Aprendí a tomar de manera deportiva, ¿no? Como que vuelves a fallar, pero bueno, hay un siguiente paso, ¿no? Hay un siguiente momento, hay un siguiente acto. Entonces, fue una de esas prácticas que fui teniendo y obviamente empezó a crecer el amor propio, ¿no? Que eso es súper importante. Ahora, por otro lado, algo que a mí me ayudó muchísimo es que el pasado no se puede alterar. El pasado no se puede alterar. Entonces, algo que tenemos que aprender todos nosotros es vivir con optimismo. Vivir con optimismo significa soltar la mochila. O sea, los malos recuerdos o aquellas cosas que no te hacen bien. Y casualmente de niño, pues a mí me tocó vivir situaciones muy complicadas y el primer paso fue a soltar eso, no, o sea, no ser víctima de él, ¿no? No decir, yo nací en el campo, yo fui pobre, yo fui huérfano, mi mamá falleció a los 12 años, no sé, mi papá fue borracho, ¿me entiende? ¿No? Entonces, todas esas cosas, o sea, no dependen de mí, son cosas que pasaron. La pregunta es, ¿qué es lo que depende de mí de acá para adelante? Entonces, cuando yo me hice la pregunta, ¿qué es lo que depende de mí de acá para adelante? Descubrí algo. Ese pasado difícil que tenía o que había tenido, hoy se puede convertir en mi mejor aliado para construir una historia positiva y a partir de ahí poder influenciar o poder inspirar a otras personas. Y justamente hace unos días hacía un entrenamiento donde decía, el haber nacido en ese lugar, a mí nunca me hizo pobre. Lo contrario, a mí me dio la oportunidad de empezar de cero, desde ahí. Y poder mirar a cualquier persona, mirar a los ojos y decir, tranquilo, va a pasar lo que estás pasando, porque ahí está tu verdadero propósito, ¿no? Entonces, de que el hecho de que hayamos nacido en algún lugar específico no nos condena a nada. Lo contrario, nos da una oportunidad, ¿no? Entonces es así como es que uno va descubriendo y va saliendo y va disfrutando la vida, que es súper importante, ¿no? Wow, Samuel, la verdad que increíble. Nosotros, bueno, muchas gracias por acceder a este podcast. Nosotros ya habíamos visto un poco de tus videos, los que compartes en tu canal de YouTube, y sabíamos que esta entrevista iba a ser muy, muy buena. Yo quisiera preguntarte, ya que tocas el tema del propósito, ¿cuándo fue que te diste cuenta de tu propósito en tu vida? ¿No? Siendo que ya nos hablaste de la mentalidad, del cambio de mentalidad, mentalidad de pobreza y mentalidad, por así decirlo, de prosperidad. eh, ¿Cuál fue el punto de inflexión que te hizo descubrir tu propósito en tu vida? Y quizás, no sé si ha cambiado varias veces, no sé. Eso nos gustaría que nos compartas y cómo poder que la gente que nos escucha que encuentre su propósito también. Buenazo. Gracias, Rodrigo, por la pregunta. Yo me recuerdo perfectamente de cuando me di cuenta de cuándo nació, ¿no? Y para encontrar un propósito, uno tiene que hacerse una sola pregunta: ¿para qué yo estoy aquí? O sea, ¿para qué yo vine a ese mundo, no? Y es algo como, ¿cuál es el propósito del Zoom, no? Por ejemplo, el propósito del Zoom está cumpliendo que nosotros pudiéramos conectarnos y hacer todo lo que es su propósito. Para eso fue diseñado. La pregunta es, ¿para qué fuiste diseñado tú? Bueno, pero ¿cómo me di cuenta? Todo tiene una historia y en algún momento uno tiene que darse cuenta. Yo recuerdo que tenía 11 años y hacíamos chacra, agricultura con mi mamá. Y mi papá, bueno, tomaba mucho bebidas alcohólicas y a veces llegaba, a veces no llegaba, bueno, una historia, ¿no? Entonces como que mi mamá no contaba mucho con él, ¿no? O sea, sufría mucho por ese lado, ¿no es cierto? Y como que no tenía a alguien que le ayudara y en el campo se vive de la agricultura, ¿no? Por allá, el lugar donde nací. Y me recuerdo siempre, una de esas tardes, estamos sembrando un producto
Y estamos conversando con mi mamá, ¿no? Y mi mamá me dice, ¿sabes qué, hijo? Estoy contenta, me dice. Yo le pregunto, ¿por qué, mamá, no? Y me dice que tú ya estás grande. Eso significa de que mientras más creces, probablemente ya no necesite mucho o no dependa de tu papá, porque ahora tú me vas a ayudar. Tú eres mi esperanza. Miércoles fue de las cosas que me dejó marcado. Después de esa fecha, mamá no pasó más de 5 meses aproximadamente, falleció, ¿no? Pero fue la palabra con lo que yo me quedé de que yo era esperanza para mi madre. Y cuando ella falleció, yo quedo con 3 hermanos menores, haciéndome cargo de 2, yo teniendo 12 años, y mis hermanos de 6 años, de 4 y de 2. El de 4 se lo llevó mi tía, entonces yo quedo con de 6 y con de 2. Y recordando siempre de que yo era esperanza para mi madre. Entonces yo me quedé con eso. O sea, yo estaba aquí, yo había llegado a este lugar para ayudar a otros, para servir a otros. Entonces es algo que a mí me quedó marcado, y por eso yo recuerdo que hice un esfuerzo para ayudarles a mis hermanos a salir y todo ese tema. Y fue algo que siempre estaba dentro de mi mente y mi corazón. Y con el pasar de los años, ha tomado mucha fuerza esa promesa hacia mi madre, que hoy en día ya no era solo a mi madre, era hacia otros, ¿no? De que todos nosotros podemos agregarle valor, podemos sumarle en la vida de otras personas. Yo estoy convencido de algo. El día que nosotros nos vayamos de este mundo, nos vamos a llevar una cosa, son los momentos que hemos vivido, esos momentos que hemos disfrutado, los momentos que estamos coleccionando. Pero van a quedar en esta tierra nuestras acciones, lo que hemos trascendido en la vida de otras personas. O sea, lo que hemos hecho en la vida de otras personas. Para mí solo existen 2 tipos de personas, personas de ejemplo y personas de advertencia. Ambos están bien. Definitivamente, yo no quiero ser una persona de advertencia, yo quiero ser una persona de ejemplo. Entonces, cada vez que me toca enfrentar una situación adversa, yo me recuerdo en ese momento, no es mi problema solo mío, sino debo aprender a resolver ese problema para ayudar a otras personas a resolver desde mi ejemplo. Entonces, ahí nace ese propósito de Samuel Chivarría, ¿no? El contribuir en la vida de otras personas, dejar un legado, que mi pasado por este mundo no haya sido que Samuel pasó y nadie se dio cuenta, ¿no? Sino que haya tenido un propósito real, que la gente y el mundo sepa que ha existido, no desde el ego, sino desde el servicio, ¿no? Entonces, es así como nace el propósito, Rodrigo. Wow, la verdad que qué historia, no sabes, tengo 50.000 preguntas para hacerte y literal son 50.000. Debido al formato, obviamente nos queda muy corto el tiempo, pero creo que ha sido uno de los episodios de más inspiración y en eso creo que coincidimos los 4, perdón. Y antes de despedirnos, hay algo que en los videos que venía viendo de vos que a mí me pegó, la verdad que demasiado por lo que explicás, pero me gustaría que lo puedas compartir con las personas que nos escuchan y nos ven. ¿A qué te referís con ignorancia ajena? Por favor, Samuel. Buenazo. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene que saber lo que tú sabes, ¿no? Y no todo el mundo tiene que estar de acuerdo, obviamente, con nuestra forma de pensar y no ser. Entonces, todos nosotros somos ignorantes de algo. Todos nosotros, o sea, no sabemos algo que otros sí saben, ¿no? El tema es que muchas personas, otras personas desde su ignorancia o desde lo que no saben, a veces se atreven a darnos un consejo a nosotros. Las intenciones podrían ser buenas, pero no necesariamente puede ser favorable para nosotros. Entonces, algo que a mí me gusta decir es que cuando alguien opina, dice, habla algo de mí, o sea, lo primero que tengo que darme cuenta es quién está hablando de mí y cuán positivo podría ser para mí.
y si no es algo bueno, si no es algo que me suma, y es más, no es una persona a quien le sigo o quien podría ser un ejemplo para los demás, entonces yo respeto su forma de ser, yo respeto su forma de pensar, entonces ni siquiera necesito confrontarlo a él, ni siquiera necesito discutirlo, simplemente lo respeto y lo dejo, ¿no? Yo estoy convencido de algo, quieres ser feliz y quieres salir adelante, tienes que saber escoger a quién escuchas. De esas personas tienes que saber tomar qué consejos y llevarlo a la práctica. Porque yo siento que mi vida no es una bolsa donde lo meto todo. Yo selecciono los consejos. Yo selecciono información. Y es más, yo quiero llevar pocas cosas, ¿no? Pero información que me sirva, que sea útil para mí, ¿no? Entonces, hay que saber seleccionar. Porque ¿qué es lo que veo en la gente, en la mayoría de las personas? Todos se lo toman, ¿no? De manera personal. De pronto dicen algo, ya están confrontando, ya se sienten mal, ya se sienten ofendidos. Yo tengo una manera de vivir. Yo no vivo la vida de manera defensiva, tampoco no vivo la vida de manera ofensiva. O sea, yo no estoy defendiéndome constantemente, es que tampoco estoy confrontando, tampoco estoy atacando a la gente. Yo fluyo y eso a mí me permite ser feliz, relajado. O sea, si alguien me dice de pronto algo que no es favorable para mí, primero me doy cuenta quién me está diciendo, número 1. 2, ¿en qué momento está esa persona? A lo mejor está enojado, a lo mejor está en una situación difícil. Entonces, no es necesario juzgarlo. Yo lo entiendo, está enojado, tranquilo. Y es más, ¿no? Tranquilo, ven, te regalo un abrazo, esto va a pasar, ¿no? Eso ha permitido que la gente que me conoce, yo no discuto con nadie, todos son mis amigos. Doy fe de eso, Samuel, él es un maestro, de hecho, para mí eres un maestro, una persona que le aprendo muchísimo, no solamente de tu historia, de tu experiencia, sino de tu ejemplo, hermano. Y bueno, este episodio se nos acaba, pero me gustaría que nos cuentes una última cosa, porque sé que hoy día tienes una hijita que ya va a cumplir, está cerca de los 10 años, si no me equivoco, ya tiene 10 años, y obviamente vives con tu esposa, y entre los dos se han esforzado mucho, con Olga, que también la conozco, una gran mujer, se han esforzado muchísimo por darle a la hija de ustedes un estilo de vida totalmente diferente al que has tenido tú, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que más has disfrutado de ese proceso de ser papá? Uy, muchísimas, definitivamente muchísimas, pero yo creo que una de las cosas que disfruté mucho, que me conectó muchísimo, tantas cosas, pero a ver, yo creo que es el viaje a Disney que que nos tocó llevar cuando mi hija tenía 5 años, o sea, hace 5 años atrás, ¿no? El poder decir a mi hija a sus 5 años, ¿sabes qué, hija? Te voy a llevar a Disney World. Vas a conocer a las princesas, a Mickey, a Minnie, y me recuerdo la sonrisa, la cara que mi hija puso, y siempre me recuerdo, mi hija a los 5 años me dice, papi, ¿cuándo, papi? Ni siquiera teníamos todavía la visa. Y le dije tal fecha, y faltaba aproximadamente como 3 meses, mi hija cogió un calendario y me dijo, ¿en qué fecha estamos ahora? Y me recuerdo que todos los días marcaba la cuenta regresiva. Yo creo que fue de las cosas que disfruté muchísimo porque y cuando llegamos allá era un disfrute increíble. ¿Por qué disfruté mucho la posibilidad? Porque yo cuando era niño no había tenido ninguna de esas posibilidades y cuando fui un poco grande yo decía, el día que yo voy a tener mi familia va a ser diferente, ellos van a tener todo, ¿no? Y es más, ¿no? A los 11 años, yo estaba acabando mi educación primaria y íbamos a salir un viaje de promoción y para eso hay que poner cuota y no había dinero para poner cuota. Pero era un sueño que tenía metido en el corazón durante el año porque yo quería hacer ese viaje. Yo nunca me había subido a un autobús. Yo no tenía ni idea, pero estaba en mi sueño, estaba en mi mente.
Y recuerdo, aprovechando la noche, me subí al bus, me metí debajo del asiento del bus y pude hacer ese viaje de promoción, porque de hecho en medio camino, cuando se dieron cuenta los profesores ya no me podían abandonar, no me podían botar. Así que yo, mi primer viaje de promoción, fui de esa manera, metiéndome debajo del asiento del bus. El tamaño me ha ido muchísimo. Obviamente un cómplice, que era mi primo, que me tapó con una frazada, me recuerdo, para que nadie se diera cuenta. Pero a la vez eso me trae una gran enseñanza, ¿no? Yo creo que desde muy pequeño, yo no estaba dispuesto a abandonar los sueños. De cualquier manera, de cualquier forma, siempre estuve, ¿no? Dispuesto a jugármelo hasta el último por un sueño, y he aprendido cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ese viaje es lo que me transporta y me conecta con el viaje de mi hija a sus 5 años, que yo puedo tener la oportunidad y la posibilidad, ¿no? De hecho, cuando llegamos a Estados Unidos, a Orlando, a los parques, yo veía a mi esposa, veía a mi hija disfrutar muchísimo, ¿no? Y esa experiencia, yo estaba súper contento, no tanto por Mickey ni por Minnie, ¿no? Porque yo no crecí, pues, yo no conocí televisión, o sea, yo no conocí dibujitos, yo no tenía ni idea, como siempre me gusta decir, yo había vivido en el campo, pero con ratones en vivo, ¿no? Entonces, para mí era algo que no era parte de mis sueños, pero disfruté mucho, Bruno, esa posibilidad, esa oportunidad de poder brindar a mi familia, ¿no? Y a mi hija, y eso, ¿no? Y ha sido un viaje que me dejó marcado, y de hecho a mí me reventó también el cerebro, y convencido de que cualquier persona que tome una decisión determinada de mejorar su vida, lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer, y esa es. Buenísimo, buenísimo, Samuel. De hecho, tenemos muchísimas más preguntas para querer hacerte, para conocerte mucho más. Esperamos tenerte en un próximo episodio, esperamos que podamos tener la oportunidad de volverte a tener acá. Este formato lamentablemente no puede durar más tiempo, pero de verdad que nos ha encantado este episodio. Y nada, amigos, este ha sido el episodio con Samuel Chivarrea. Los invito a que lo puedan conocer más también a través de sus redes sociales. Él tiene su canal de YouTube, tiene su Instagram, su Facebook. Así que, de hecho, nos ha encantado tenerte, y nos pueden seguir todos los lunes. Lanzamos un episodio nuevo a través de nuestra plataforma de Spotify y a través de nuestro canal de YouTube. También nos pueden seguir a través de nuestro Facebook y a través de nuestro Instagram. Nos encantaría interactuar con cada uno de nuestros oyentes, y sobre todo tener sugerencias, qué temas les gustaría escuchar, a qué invitados también les gustaría ver. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Samuel. Gracias, chicos. Chau, chau.